Bueno, hasta ahora las otras conferencias que ustedes me habían escuchado hablar, las otras clases, eran, ¿cómo decirlo?, un poco más divertidas. Estuvimos hablando de sexualidad, estuvimos hablando de colecho, y cuando hablamos de colecho hablamos de muchas cosas tiernas en relación al colecho. Y hoy el tema que nos toca es un tema un poco más peliagudo, ¿eh? Y se corta, Carla. A ver, ¿las demás también escuchan entrecortado? ¿Cómo están escuchando las demás? Bueno, entonces, debemos suponer que si a algunas les llega bien el sonido, el problema no es la transmisión desde ahí, sino quizás la señal de internet de la que está recibiendo. Vamos a ver cómo vamos avanzando. Bueno, como les decía, el tema de hoy también es un tema más difícil porque vamos a trabajar mucho con discusión de trabajos científicos y vamos a hablar un poco de metodología de los trabajos. De a ratos se corta. No sé qué hacer con esto porque hay alumnas que están escuchando bien. No sé si será del programa en sí mismo, pero si hay algunas que les llega bien en el sonido, quiere decir que acá está saliendo. Vamos a ver si, mientras tanto, no sé si es que les queda después la clase grabada y con las diapositivas ustedes van viendo lo que no se puede escuchar. Vamos a pasar a la primera diapositiva, donde vamos a hablar de la definición del colecho. ¿Sí? El colecho está definido como la madre y el bebé. ¿Sí? Yo voy a poner por un momento pantalla completa y después, si ustedes necesitan algo, me avisan y ahí salgo de pantalla completa y volvemos acá. Aunque no, lo acabo de marcar y no se dio. Bueno, igual ustedes están viendo las diapositivas así. Entonces, como les decía, la definición de colecho sería: la madre y el bebé comparten la misma superficie segura durante toda o parte de la noche. Esto significa que dormir juntos en un sofá o en un sillón reclinable, eso no es colecho. No distinguir entre una superficie segura e insegura es un error muy común que vamos a encontrar en los estudios que nosotros vamos a ir viendo. Entonces es así que Colvin, por ejemplo, definió compartir cama como una persona o animal durmiendo con el bebé en la misma superficie. Y definió cama adulta como cama de agua, colchón de agua, literas, cama de niño, colchón hinchable o sofá cama. Si nosotros leemos esta definición que hace Colvin de colecho, no nos va a extrañar que Colvin esté asegurando que el mayor factor de riesgo para muerte súbita para los bebés menores de 3 meses es colechar, entendido como compartir cama. También él dice que sus resultados ponen en duda la existencia de condiciones seguras para compartir cama con el bebé. Claro, nosotros vemos que hay grandes diferencias entre la definición de colecho que yo les leí al principio, más arriba, y la definición de colecho que hace Colvin. Si él entiende que dormir con un animal es hacer colecho, entonces seguramente no va a encontrar un colecho seguro, porque sabemos que eso es un factor de riesgo. Tanto dormir con un animal como dormir con hermanos, eso forma parte de un factor de riesgo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y acá lo que vamos a ver son estadísticas, ¿sí?, de archivos argentinos donde muestra diversas ciudades del mundo. Por ejemplo, ahí vemos el porcentaje de colecho de Chongqing en China. Ven que el porcentaje de colecho en Chongqing es altísimo, va por encima del 90% de las personas colechan. Si nosotros vamos viendo Estocolmo, Santiago, Beijing, se hace mucho colecho en el mundo. Y vemos que acá tenemos Buenos Aires. Buenos Aires está por aquí. Y a ver si lo puedo acá
Ustedes ven cuando yo pongo el cursor, como ven, Buenos Aires está marcado con un porcentaje de colecho muy bajo, aparece con un 15%. Claramente esta estadística no muestra la veracidad de lo que es el colecho en Buenos Aires, porque sabemos que hay mucho más de un 15% de las personas que duermen con sus bebés, por lo menos dentro de Buenos Aires. Bueno, y acá lo que vamos a ver es en Suecia, ¿no? Este gráfico lo que nos muestra es la incidencia de muerte súbita entre los años 1975 y 2013. Vemos cómo va subiendo la incidencia de 0,4 en 1975, llega a estar en 1 por 1000 en 1991. ¿Ven cómo ahí sube? ¿Por qué sube en ese momento? Porque antes se pensaba que si se ponía boca arriba al bebé se iba a ahogar con vómito. Entonces en el año 91, que era cuando yo criaba a mis hijos, los poníamos boca abajo porque pensábamos que si no se iban a ahogar. Después, cuando se decide cambiar, debido a los hallazgos que hubo en Nueva Zelanda, cae hasta 0,2, cuando se los da vuelta a los chicos y se los pone a dormir boca arriba. Ustedes pueden ver acá cómo llega a caer hasta 0,2 el índice de muerte súbita solamente con haber hecho esto, que es dar vuelta a los bebés, ponerlos boca arriba. Un simple cambio. Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de historia, porque la relación entre colecho y muerte del bebé viene de muy lejos en la historia de la humanidad. Ya en el Antiguo Testamento se habla de esto en el juicio de Salomón, ¿no? El que es tan conocido. Se cita un caso de muerte porque la madre se acostó con su bebé, sobre su bebé. El juicio de Salomón es una historia de muerte súbita en medio de colecho. La madre del niño que muere astutamente lo que hace es darle el bebé muerto a su compañera, ¿no? Y me acuerdo que París decía que hay una problemática social, porque lo que dicen es vinieron dos prostitutas, no dice vinieron dos aristócratas. Se le murió a dos mujeres con problemas socioeconómicos. Entonces, como pueden leer ustedes en la diapositiva, el texto dice: una noche el hijo de una mujer murió porque ella se acostó sobre él. Ella se levantó a medianoche y quitó a mi hijo de mi lado, mientras yo, tu sierva, estaba durmiendo. Lo puso a su lado y colocó al lado mío a su hijo muerto. Cuando me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, encontré que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces quiso Salomón. Recordarán que es famoso el juicio de Salomón. Salomón dijo: traigan una espada, partan en dos al niño vivo y denle la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mamá del hijo vivo, que sus entrañas se le conmovieron, ¿no?, por su hijo, le dijo al rey que le den el hijo a la otra mujer, que no lo maten. Pero la otra dijo: no, ni a mí ni a vos, que lo partan por la mitad. Y ahí el rey entonces se dio cuenta y dijo: entreguen a aquella el niño vivo, no lo maten, ella es su madre. Y claramente se dio cuenta que la madre era esta mujer que no había querido que lo partan por la mitad al niño. Entonces, durante los últimos 500 años, durante la noche, mientras dormían con sus padres, se la atribuyó por defecto a la asfixia. Asfixia voluntaria o no voluntaria, pero a la asfixia por parte de su madre. Entonces el colecho tiene implicaciones legales, porque se llegó a prohibir porque se veía que cuando había hambrunas morían más niños. Para disimular una muerte se decía: estaba durmiendo y sin querer lo aplasté. Y como el infanticidio por este método llegó a ser relativamente común, el colecho incluso se llegó a prohibir por decreto. Se hicieron leyes para que no duerman con sus padres porque se asesinaban niños porque no se podía criarlos y no se podía alimentarlos. Como la gente tenía muchos hijos y por las hambrunas no se les podía dar de comer, muchos realmente los mataban y decían: no, lo que pasó fue que lo aplasté sin querer. Entonces en el siglo XIX hay muchos trabajos científicos sobre este tema que afianzan la noción
de que la muerte súbita de los bebés se debe a la asfixia por culpa de su madre, ¿no? O a la ropa de cama que lo envuelve, y hacen una observación muy interesante, porque dicen que el mayor número de muertes ocurre el sábado por la noche. ¿Por qué el sábado por la noche? Sospechan que hay un consumo de alcohol, que la madre está más cansada porque salió y estuvo alcoholizada, está más cansada por trasnochar, ¿no? Y esto puede estar relacionado entonces con estas muertes. Bueno, pero nosotros esto lo hablamos en la conferencia, en la charla de colecho, que dijimos que con la llegada de los cambios sociales, que llevaron un incremento en el nivel de vida de la población, muchos bebés empezaron a ser puestos a dormir solos. Pero ¿qué pasó? A pesar de todo, la muerte súbita de los bebés siguió ocurriendo. No es que ahí dejaron de morir porque ya nadie los aplastaba. No siempre era posible culpar a las almohadas o a las ropas de cuna, porque morían bebés colocados sobre su espalda, con sus caras libres de almohada o de acolchados, y libres del cuerpo de un adulto que podría haber rodado sobre él y asfixiarlo. Entonces, ahí se empiezan a preguntar si tendrá que ver con otra cosa y no solamente con la idea que se tenía de que estaba siendo aplastado o asfixiado por un adulto. Entonces, ya que hicimos la definición de colecho, ahora hagamos la definición de muerte súbita, ¿sí? En el año 69, el doctor Bruce Beckwith de Seattle define claramente por primera vez el concepto de muerte súbita del lactante, ¿sí? Muerte súbita del lactante es la muerte súbita de un bebé o un niño pequeño que es inesperada por su historia y tras la cual un examen post-mortem no consigue demostrar una causa de esta muerte. Por lo que podemos considerar nosotros que hasta ese momento se habían clasificado junto a las verdaderas muertes súbitas las muertes nocturnas de bebés que sí tenían una explicación después de la autopsia. Recién ahora empiezan a decir que no se puede demostrar. No se puede demostrar por una autopsia. La propia definición de muerte súbita se fue modificando. Hoy, para que una muerte sea considerada como muerte súbita debe tener ciertas condiciones. Una, que el bebé tiene que tener menos de un año. Otra, que debe llevar una investigación del lugar, del sitio donde murió el chico, de las circunstancias de la muerte del chico, y tiene que haber sucedido durante el sueño del bebé. Y años después esta nomenclatura va a seguir cambiando, porque al CIDS se le van a añadir otras causas de muerte, como es la asfixia o el estrangulamiento accidental, que es considerada junto a la muerte súbita un subgrupo de la muerte súbita inesperada del lactante, que se llama SWIT. Bueno, entonces, ¿qué es el síndrome de muerte súbita del lactante? Es la muerte inesperada de un bebé menor de un año, que cuando se le hace la autopsia no se encuentra la causa, ese es un punto muy importante. Se lo solía llamar muerte en la cuna. El tiempo en que es más frecuente que esto ocurra es entre los 2 meses y los 4 meses. La incidencia va a variar de un país a otro, es menor de 0,5 por 1000. Y los factores de riesgo son el bajo nivel socioeconómico, el alcohol, las drogas, el tabaco, tener una mamá joven, ser prematuro o tener bajo peso. Este factor de riesgo, ser prematuro o tener bajo peso, es un factor de riesgo para muchas situaciones. Bueno, ¿qué es lo que fue diciendo la ciencia en relación al colecho? ¿Por qué nosotros tenemos que dar una charla específicamente sobre colecho y muerte súbita? ¿Por qué se nos ocurrió que teníamos que hablar de esto? Yo antes de seguir adelante quiero saber si me están escuchando, si están ahí. ¿Alguna puede ir diciendo si vamos bien? Si quieren que hable más despacio, más rápido.
¿Están ahí? Ah, bueno, ahora sí. Abrí mi celular para ver si tenía algún mensaje y tal cual. Ahí me explicaron que era porque estaba en pantalla completa y por eso no me podían escribir. Ahora sí podemos estar en diálogo. Lo voy a dejar así porque prefiero tener un intercambio, si no, no iba a poder estar tanto tiempo hablando sola. Gracias por el aviso. Bueno, entonces les decía, ¿por qué se nos ocurrió hablar específicamente de este tema? Porque los científicos se metieron en esto. Dijeron, bueno, vamos a estudiar por qué es la muerte súbita y a muchos se les ocurrió relacionarlo con el colecho, tal como decimos que sucedió por muchos años en la historia de la humanidad. Entonces, vamos a encontrar varias posiciones que tienen los científicos en relación al colecho. Algunos dicen que el colecho trae aparejado riesgo de muerte súbita, independientemente de que se tengan en cuenta otros factores de riesgo, ¿sí? Dicen que haya o no haya factores de riesgo, el colecho puede traer aparejado muerte súbita. Otros dicen que aumenta el riesgo de muerte súbita, pero solo si hay factores de riesgo. Hay también quienes dicen que aumenta el riesgo de muerte súbita, hay quienes dicen que favorece la duración de la lactancia materna y, claro, como la lactancia materna disminuye la posibilidad de muerte súbita, es uno de los mejores factores protectores de muerte súbita. Y otros opinan que el colecho, sin otros factores de riesgo, disminuye el riesgo de muerte súbita. También desde la psicología opinan y opinamos los psicólogos en relación a esto, porque vamos a encontrar trabajos que nos va a decir que el colecho tiene implicaciones psicológicas extraordinarias, que el chico que hace colecho es un chico más independiente, es un chico más seguro de sí mismo, con más confianza, y vamos a encontrarnos con otros psicólogos que al contrario, ¿no? Que van a decir que son chicos que no se van a despegar nunca de las polleras de su mamá, que van a ser chicos que van a tener problemas sexuales. Esto que uno lo ve leyendo los trabajos, también yo lo puedo ver en el consultorio. La cantidad de pacientes, de mamás que vienen a atenderse a partir de un desentendimiento con la terapeuta que las atiende porque están en contra del colecho y porque piensan que el chico va a estar demasiado apegado y no se va a poder despegar nunca de ella y que va a ser muy dependiente o que de adulto va a tener problemas sexuales, y esto trae a veces algunos cortocircuitos entre paciente y terapeuta, y es muy difícil a veces cambiar el sistema de creencias y cambiar el sistema de valores con que uno llega a la profesión y con que uno sale de la universidad. Porque cuando yo salí de la universidad también estaba convencida que el colecho era muy malo, y si venía una paciente y me contaba que dormía con su hijo, yo pensaba que esto era absolutamente patológico. Entonces, estas posiciones que tiene la ciencia ante el colecho, ¿por qué es? Es porque hay mucha dificultad metodológica, porque nosotros no podemos prever cuáles se van a morir como para hacer un grupo control. No podemos decir, este es un grupo control, estos se van a morir y los vamos a comparar con estos otros. Tenemos que hacerlo después que se murió. Y después que se murió hay un gran sesgo. Después que se murió hay un sesgo en la memoria que tiene la persona, en lo que uno le pregunta, en que, por ejemplo, en algunos casos uno le pregunta, ¿hace colecho? Sí, pero no se le pregunta si el chico murió cuando estaba durmiendo con los padres. Ah, pero cuando se murió, el nene estaba en la cuna. Entonces, son trabajos de revisión de casos. Como los encontramos con sus padres, entonces decimos que el colecho favorece la muerte súbita. Hacemos algo así como de causa y efecto en lugar de hacer una asociación. Lo que hicieron fue, miraron al resto que no murieron, si también estaban o no en la cama de sus padres. No, no miraron al resto a ver si estaban o no en la cama de sus padres. No es esto lo que compararon. O sea que frente a esos 4 chicos que murieron durmiendo con sus padres, sobrevivieron millones de chicos que también dormían con sus padres. Pero esto ellos no lo llegaron a mirar.
¿Y qué sucede? Si nosotros desaconsejamos el colecho, podemos alterar prácticas que son tradicionales. En ciertas culturas es muy tradicional esto de que los hijos duerman con sus padres. Podemos incomodar a las madres, porque quizás las madres, por un lado, quieren dormir con sus hijos, pero como uno le dice que tienen que tenerlo en otra habitación, por ejemplo, para ellas es toda una incomodidad tener que moverse de un lado para otro. Podemos favorecer prácticas peligrosas de colecho, porque por no dormir en la cama con el chico, lo que hace la madre es quedarse dormida con el bebé en una silla o en un sillón, en un sofá. Después vamos a ver nuevamente el trabajo de Kendall Taque, donde muestra qué es lo que pasa con el sofá. Y otra cosa muy importante que es que podemos dañar la continuidad de la lactancia, ¿sí? Que a partir de esto puede hacer que quede mermada la lactancia, porque dormir con el bebé va a favorecer la lactancia. Entonces, el síndrome de muerte súbita del lactante, ustedes lo van a ver que a veces lo tengo escrito con las siglas en español, es MSL, que a veces me lo confundo y creo que estoy hablando de la Semana Mundial de la Lactancia, y a veces lo tengo en inglés, SID. Entonces, el síndrome de muerte súbita del lactante no es lo mismo que la asfixia, ni es lo mismo que las dificultades respiratorias. La no distinción entre el síndrome de muerte súbita del lactante y la asfixia es un error muy común que vamos a encontrar en todos los estudios, ¿sí? Dormir cerca de su madre no ha sido nunca una explicación fisiológica para la muerte de un bebé por muerte súbita. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar los trabajos científicos, esto es algo muy interesante. A mí me gusta muchas veces los trabajos científicos descuartizarlos, porque nos vamos a encontrar que leemos el abstract y dice una cosa, y cuando podemos ver el trabajo completo, nos damos cuenta que tiene muchas fallas metodológicas. Que en vez de ser causa y efecto es asociación, que quizás el número de casos que tuvieron fue 2, que no tuvieron grupo control, y en el caso de la lactancia hay muchísimos factores que no se toman en cuenta, como si es que el chico si tenía lactancia exclusiva o lactancia mixta o lactancia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si algún día ustedes están aburridas y tienen ganas de hacer algo divertido, les recomiendo que tomen en cuenta muchos trabajos que están escritos en relación a la lactancia, o como estamos hablando hoy de colecho y muerte súbita, porque van a tener mucho material para poder trabajar sobre ello y para pelearse con estos autores aunque no los tengan delante. Entonces, las madres que amamantan protegen de manera instintiva a sus bebés durante el sueño. Toman una posición de costado, rodeando al bebé con el brazo que queda contra el colchón, y así lo que hacen es crear una zona de protección y de descanso para el bebé. Los besan, los abrazan y ajustan todo el entorno del bebé sin despertarse. Lo hacen automáticamente mientras están durmiendo. Entonces los bebés amamantados permanecen instintivamente en esto que podemos llamar cuna, ¿no? Entre comillas, que está improvisada por el brazo de la madre. Bueno, vamos a ver que lo que nos dice, vamos a ver trabajos de McKenna, ¿no? Pero este trabajo de Mosco es un muy lindo trabajo, que él nos muestra que, bueno, chau, Ana, ahí volvió. Suerte que no te fuiste entonces. Bueno, decía que los ciclos de sueño-vigilia de la madre que amamanta y que colecha se sincronizan con los de su bebé. Esto va a hacer que haya un menor nivel de estrés y que haya menos despertares para los dos, porque el bebé cuando está en un sueño superficial o en un sueño intermedio o un sueño de transición a punto de despertarse, cuando siente que tiene a la mamá al lado, esto lo hace que esté tranquilo y que pueda seguir durmiendo. Todos los sistemas cardíacos, respiratorios y otros sistemas fisiológicos de los bebés son regulados parcialmente por este contacto piel a piel con su mamá y por el sueño compartido. O sea que las familias que practican lactancia materna exclusiva son las que tienen los menores índices de mortalidad infantil, por lo menos en los Estados Unidos y también en el resto del mundo, incluyendo las muertes por muerte súbita y las muertes por asfixia.
ende nos dice que los bebés no tienen la habilidad de autocalmarse, ni pueden utilizar las estrategias que utilizan los adultos, como por ejemplo ponerse a leer o contar ovejas para dormir. No sé si en mis tiempos, cuando yo era chiquita, me hablaban de contar ovejas. No sé si todavía se sigue hablando de eso. Esto tiene que ver con que los seres humanos somos altriciales. Necesitamos cuidado y contacto constante para sobrevivir, a diferencia de otras especies. Si nosotros ponemos un pez, pone los huevitos, del huevito después sale el pez, ese pez se las arregla solo para ir a buscar comida. Bueno, el pez que sale del huevito, el huevito no, pero una vez que nace el pececito, se las ingenia solo para encontrar comida. En cambio, los seres humanos no, por eso decimos que somos altriciales, porque vamos a necesitar del otro para sobrevivir. Por eso es que tampoco es tan fácil pensar en que pueda el bebé calmarse por sí solo y necesita de otro para hacerlo. Entonces, hablábamos de McKenna, en los años 90 McKenna ya iba a publicar varios estudios en los que demostraba la influencia del colecho en la arquitectura del sueño del bebé y las fuertes implicaciones como factor preventivo de muerte súbita. De hecho, 2 consecuencias del colecho son factores preventivos de muerte súbita demostrados. Uno es el efecto sobre la calidad del sueño del bebé, porque el bebé que colecha experimenta un significativo aumento en la cantidad de sueño REM en relación al sueño profundo. Y el otro es el hecho de que el colecho favorece la lactancia y ambos efectos demostraron tener un importante papel protector contra la muerte súbita, tanto el sueño como la lactancia materna. Bueno, se habla de causas y hay un modelo de triple riesgo. Después de 50 años de investigación, lo claro es que no hay una causa única. Varios factores se van a alinear en un momento dado, produciendo así este desenlace tan trágico como ser la muerte de un bebé. Para que una muerte súbita de bebés se produzca, hace falta una vulnerabilidad subyacente, un periodo crítico del desarrollo y una situación estresante externa, o sea, una situación estresante que va a venir de afuera, ¿sí? Las primeras publicaciones del siglo XX que relacionaron muerte súbita con el colecho fueron 2 estudios de los años 70. Uno que se hizo en Inglaterra, que lo hizo Carpenter, después vamos a hablar largo y tendido de Carpenter, y otro que hizo Luque en Estados Unidos. Y en esto los autores especularon de nuevo con la posibilidad de que compartir cama y la muerte súbita estaban relacionados. Después las investigaciones que hizo Mitchell en Nueva Zelanda apoyaban de manera evidente esta teoría. En el 93, estos mismos investigadores reconocen que los estudios realizados previamente no eran muy profundos y publican un nuevo estudio en el que con los mismos datos, toman los mismos datos experimentales que tenían antes, pero teniendo en cuenta todos los factores implicados, ahí van a extraer conclusiones muy, muy diferentes, que es un trabajo de Scrack del año 93. Es el primer análisis sistemático en el que se recogen datos expresamente obtenidos para analizar la relación del colecho con la muerte súbita. Y usan datos que cubren el 78% de los nacimientos de Nueva Zelanda entre el año 88 y el año 90. ¿Cuál es la principal conclusión que extraen de este estudio? Es que por primera vez se detecta una importante asociación entre la muerte súbita y el colecho, siempre en madres fumadoras y no con padres fumadores. Y se descartan otros factores como la hipertemia o como es la asfixia. Entonces, estudios clínicos que se hicieron después confirmaron que hay una presencia de factores de riesgo que están asociados al incremento de muerte súbita en bebés que colechaban. Y esto lo vemos en el trabajo de Blair del año 99. Blair hizo en el 1999 un completo análisis
sobre los datos de 325 bebés fallecidos por muerte súbita y tuvo una población de control de 1.300 chicos. Entonces, ¿cuáles fueron las conclusiones de Blair? Primero, al comparar el colecho en la cama familiar con los bebés que duermen solos en su habitación, son tantas las variables que se producen a la vez que las conclusiones parciales pueden ser muy diversas. Por ejemplo, si se aísla el factor de la postura del bebé, se pueden obtener datos en los que el porcentaje de muerte en la cuna va a ser mucho más elevado que en la cama familiar. Da un 20,8% frente a un 2,5%. Se hace una clara separación entre los padres fumadores que colechan y los que no. Y no se detecta un aumento del riesgo en niños que compartían cama con padres no fumadores o en niños que tras compartir cama parte de la noche los devolvían a sus cunas. Pero sí se detecta un aumento significativo del riesgo en padres fumadores. Los que se mueren no son los padres fumadores, sino los hijos. Pero bueno, los padres fumadores, si fuman, sabemos que ellos mismos también están aumentando el riesgo de morirse antes. Pero ese es otro tema. Entonces, analizando los datos obtenidos entre chicos, entre bebés que compartían habitación, pero no cama, o sea que compartían la habitación, y niños que dormían solos en sus dormitorios, encontraron un índice de muerte súbita más alto en los que los mandaban a dormir solos a su dormitorio. Esto ellos se atribuye a algún tipo de intercambio sensorial que le va a dar cierta protección a los niños, ¿sí? El hecho de que estén en la misma habitación. Entonces, en el año 2007, Horsley publicó una revisión muy exhaustiva, una revisión sistemática de la literatura científica sobre el tema en relación al cigarrillo. ¿Y qué concluyeron? Concluyen que puede haber una asociación entre el colecho y la muerte súbita entre los bebés de padres fumadores. Pero agregaron que no existen datos suficientes para demostrarla entre los chicos que tenían padres no fumadores. O sea que ya ahí vamos avanzando en este tema, en relación a lo del cigarrillo. Entonces esto nosotros ya lo conversamos la vez pasada cuando hablé de colecho, pero tenemos que volver a ver esta tabla porque es muy importante, porque se habla mucho acerca del colecho arriesgado y del tabaco, de modo que lo voy a volver a explicar. Para que podamos entender la relación entre tabaco, muerte súbita y colecho, voy a referirme otra vez a esta tabla que publicaron en esta revisión sobre colecho un equipo de pediatras españoles, a uno seguro que lo conocen, que es José María Pericio, que fue uno de los invitados extranjeros al Congreso de Lactancia del año 2015, y el doctor Gómez Papi, que escribió un hermoso libro sobre las caricias, que él trabaja en prematuros, muy lindo libro. Lástima que, bueno, que en la Argentina no se vende. Entonces, el log ratio, ¿qué nos indica? Nos indica cuántas veces es más probable que algo ocurra cuando hay una circunstancia o se hace una intervención que cuando no se hace esa intervención o no se da esa circunstancia. En este caso, la circunstancia, ¿cuál es? Es colecho. ¿Sí? La circunstancia es colecho frente a no colecho. Y lo que vamos a ver si ocurre o no ocurre es la muerte súbita, a ver si mueren o no mueren con el colecho o sin el colecho. Entonces, los distintos autores han mirado el colecho en madres fumadoras y en madres no fumadoras. Lo que nosotros podemos ver, que cuando se hace colecho en fumadoras, que eso lo pueden ver ahí en la segunda columna, todos los ratios son mayores de 1 y significativos. Los límites de confianza no cruzan el 1. O sea, esto significa que la probabilidad de que el colecho en fumadoras ocasione una muerte súbita está incrementado respecto a las fumadoras que no hacen colecho. Y ahora vamos a la columna 3. Ahí podemos ver el colecho en no fumadoras. O el odds ratio es menor de 1
o sus límites de confianza atraviesan en 1. Solamente Mitchell, en el trabajo del 97, tiene un ratio positivo muy débil, porque aunque es de 4,31, su límite inferior está cerca del 1. O sea que de esto nosotros podemos concluir que el colecho en no fumadoras no tiene relación con la muerte súbita. Así que la conclusión es que fumar, sí, incrementa el riesgo de muerte súbita del lactante. Dormir en una habitación separada de los padres durante el primer año de vida también incrementa la posibilidad de muerte súbita. O sea que cuando la madre fuma, dormir separado no va a reducir totalmente el riesgo. Nosotros sabemos que fumar durante el embarazo perjudica al bebé y que fumar durante la lactancia también, independientemente de que se haya o no fumado durante el embarazo. Si una madre fuma y no puede evitarlo, lo mejor es que sí, que lo amamante para compensar los perjuicios del tabaco. Que no haga colecho, sí, pero que duerma en la misma habitación del bebé. O sea que haga cohabitación. Dormir en la misma habitación de los padres, sabemos que disminuye el riesgo, tanto si la madre fuma como si no fuma. Aunque, bueno, lo mejor sería que no fumaran, pero es muy difícil lograr un cambio de hábitos con esto. Es más fácil recomendar que los chicos dejen de dormir con los padres. Sería una de las posturas para no recomendar el colecho y que por lo menos duermen en la misma habitación. Lo más peligroso de todo es dormir solo en otra habitación durante los primeros meses. Por supuesto, uno va a sugerirle a los padres o a la madre que no fumen dentro de la casa, y nosotros también sabemos que de todas formas, aunque uno fume fuera de la casa, hay cientos de elementos tóxicos que quedan en la tela, en el tejido, en la ropa, que pueden estar hasta 6 meses en una alfombra o un suéter. Por eso hay algunas culturas que todavía siguen fumando tabaco, que lo que hacen es ponerse una ropa especial para salir a fumar y después quitarse esa ropa y entrar en la casa con otra ropa que no esté contaminado por estas sustancias tóxicas del cigarrillo. Bueno, a ver entonces. Sigamos. Bueno, vamos a hablar un poco del sofá porque ese también es el villano de la historia. En relación al sofá hay unanimidad entre los autores especializados en el sueño infantil en considerar el sofá como extremadamente peligroso. Incrementa entre 47 y 69 veces el riesgo de muerte, incluso en ausencia de colecho. Aunque estas muertes son más comúnmente clasificadas como asfixia que como muerte súbita. Entonces, nosotros ya habíamos hablado la vez anterior de esta investigación que hizo Kendall Tackett, ¿sí? Que hizo una encuesta en los Estados Unidos a casi 5.000 madres de bebés que tenían entre 0 y 12 meses de edad. El 60% de las madres comparten la cama con su hijo durante el primer año de vida, de acuerdo a esta encuesta que ella hizo. Yo me acuerdo en ese momento que ella publicó en Facebook un pedido de ver quiénes querían llenar esta encuesta. El 25% de las madres se quedan dormidas con su bebé en lugares peligrosos para dormir. O sea, ella vio que el 25% de las madres se quedaban dormidas en una silla o en un sofá o en un sillón reclinable. Un 44% de las tomas nocturnas se hacían en la cama y un 55% en una silla o en un sofá. Y cuando se le preguntó a la mamá si a veces se quedaban dormidas estando en la silla o en la cama, 72% de las madres que alimentaban en la cama indicaron que sí que se quedaban dormidas. Y de las madres que alimentaban en la silla o en sillón o en sofá, 44% de esas madres decían que se quedaban dormidas en la silla o en el sillón. ¿Sí? O sea, este grupo comprende el 25% del grupo que todavía se alimenta durante la noche. Nosotros somos las mujeres con los mayores niveles de educación y de ingresos, eran más propensos a
alimentar a sus hijos por la noche en sillas, en sofás o en sillones reclinables. O sea que la madre con alto nivel educativo, que generalmente son de bajo riesgo en términos de mortalidad infantil, posiblemente por evitar compartir la cama, por evitar hacer colecho, este grupo que podía ser de bajo riesgo participa en conductas de alto riesgo. ¿Cuáles son las conclusiones que saca? Que a pesar de todas las campañas anticolecho que se hacen, los padres estadounidenses siguen compartiendo la cama. Las familias de colecho dicen que lo hacen por razones ideológicas o por cuestiones pragmáticas, porque es lo que les funciona. ¿Sí? Parecen muy conscientes de las prohibiciones contra el colecho, pero la mayoría igual sigue compartiendo la cama. Pero en un intento de evitar el colecho, el 55% de las madres alimentan a sus bebés en sillas, en sillones, en sofás. Hay un 44%, el que decíamos un 25% de la muestra, admiten que se duermen con sus bebés en esos lugares. De todos los lugares para dormir, los sofás, las sillas, los sillones reclinables son lo más peligroso y aumenta dramáticamente el riesgo de asfixia. O sea, las recomendaciones que hace Kendall Tackett es que las campañas que se hagan de sueño seguro tienen que incluir información sobre colecho seguro. Que si la madre no tiene esta información, pueden seguir el colecho, pero pueden hacerlo de una manera que sea una manera no segura. Bueno, entonces todos estos datos llevaron a que profesionales como McKenna o Val, o al comité del protocolo de la Academia de Medicina de Lactancia, o también en España un importante grupo de pediatras, afirmen que a día de hoy no hay suficientes evidencias como para considerar el colecho como un factor de riesgo por sí mismo que respalden una recomendación universal en contra del colecho. Fíjense ustedes cómo será que acá tienen colechando a la directora de la institución para la que estamos dando este curso y ustedes lo están tomando. Así que ella está dando el ejemplo. Viole ahí con su bebé. Bueno, por el contrario, hay investigaciones que demuestran que la práctica del colecho seguro, en unas condiciones determinadas, no solo no supone un riesgo, sino que es absolutamente beneficioso. Respeta las necesidades fisiológicas básicas del bebé, entre las que se encuentra estar en contacto continuo con el cuerpo de la madre. ¿Sí? O sea, lo peligroso no es el colecho en sí mismo, sino las condiciones en las que dormimos los adultos en esta sociedad occidental. Camas muy altas, colchones blandos que se hunden, colchas muy cálidas que dan demasiado calor, almohadas que vuelan por los aires, Todo esto es lo que va a hacer que pueda influir en la muerte súbita. Bueno, hay un tema muy interesante que se viene hablando ya en los últimos años que tiene que ver con la capacidad para despertarse. Hay muchos trabajos realizados en los últimos años que demostraron que la capacidad para despertarse juega un importante papel en la vulnerabilidad que tenga el bebé frente a la muerte súbita. ¿Sí? Entonces Orne, basándose en los hechos que ya conocemos, de que el despertar aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, y por lo tanto sirve para restaurar la homeostasis frente a un evento que ponga su vida en peligro. Diversos estudios demostraron que los bebés en riesgo y los que subsiguientemente murieron por muerte súbita tenían una capacidad para despertarse menor. O sea que todos los padres que estamos protestando mucho cuando nuestros bebés se despiertan muchas veces de noche, agradezcámoslo, porque la capacidad esta para despertarse tan seguido es algo que los ayuda muchísimo a sobrevivir. Entonces, Orne, ¿qué hizo? Diseñó un estudio para comprobar si la capacidad para despertarse de los bebés durmiendo en diversas condiciones de riesgo conocidas estaba comprometida. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuáles son los resultados. Sus resultados demuestran que la capacidad de despertarse está disminuida durante el sueño tranquilo respecto al sueño activo. ¿Y qué cosas la van a comprometer significativamente? Bueno, dormir boca abajo, que la madre fume,
ser prematuro o haber tenido una infección reciente. Y que por el contrario, la lactancia materna aumenta la capacidad de despertarse. Entonces ahora muchas dirán, bueno, no le voy a dar más el pecho a mi hijo porque la lactancia hace que mi bebé se despierte más veces. Sí, también ayuda a que el bebé sobreviva, nuestro hijo. Entonces, Horn lo que propone es que la capacidad de despertarse protege al bebé de muerte súbita. ¿Sí? Que cualquier factor que la comprometa lo pone en peligro. Mientras que el factor que la beneficie, como la lactancia materna, lo protege. Entonces, en sus últimas recomendaciones, el grupo de trabajo sobre el síndrome de muerte súbita del lactante de la Academia Americana de Pediatría aconseja indiscutiblemente compartir habitación, pero recomienda de manera preventiva no compartir la cama con el bebé. Y bueno, hay un debate sobre este hecho y hay una dificultad que supone controlar todas las variables que incrementan el riesgo de muerte súbita en relación con esta práctica, como puede ser lo que decíamos recién de colechar en un sofá o en un sillón o en una cama de adultos que no cumpla las condiciones de seguridad necesarias para el bebé. Pero, ¿qué pasó con estas recomendaciones? No le faltó opositores. Desde la primera publicación, si nosotros vemos a partir de ahí estas recomendaciones que vemos acá, vamos a ver que un montón de pediatras empezaron a publicar artículos y editoriales protestando y diciendo que quiénes son ellos para decir esto y en qué se basan para dar esta recomendación. En forma de cartas al editor o de artículos independientes, muchos especialistas expusieron sus desacuerdos en relación a esto que planteaban de dormir separados. Por ejemplo, Edelman y Gardner dice que dada la importancia de la lactancia como factor protector de la muerte súbita, la recomendación de no compartir cama con el bebé podía ser contraproducente, ya que, como dijimos hace un rato, estaba demostrado que la facilitaba. Después Gessner y Porter argumentaban que los estudios que se habían realizado hasta ese momento, que encontraban una relación entre compartir cama y muerte súbita, no habían considerado factores de riesgo que eran muy importantes y que los pocos que sí lo hicieron no encontraron una correlación independiente. Después está Bartik, que no solo cuestiona las evidencias que le otorgan al chupete un papel protector, de acuerdo a la recomendación que había hecho la Academia Americana de Pediatría en relación a el chupete como protector de muerte súbita. Este es otro tema para charlar el día que la Academia Americana de Pediatría publica esta recomendación. Se agotan los chupetes en Walmart. Ahí se habla de un problema de conflicto de intereses. Entonces decía Bartik, no solo cuestiona las evidencias que le dan al chupete un papel protector, sino que resalta los conflictos de intereses que no están declarados y que encuentra especialmente cuestionable que la Academia Americana de Pediatría publique unas recomendaciones que están diseñadas por un grupo de 5 personas, ignorando totalmente la opinión del grupo de lactancia, que es muchísimo más numeroso. Ni se los consultó al grupo de lactancia en relación a esto, que es lo que suele suceder en muchos de los comités de las asociaciones de pediatría del mundo. De hecho, en España, gran parte del comité de lactancia que hay en la Academia Española de Pediatría renunció al comité de lactancia en relación a un desacuerdo por el colecho. Ellos habían publicado un trabajo a favor del colecho, les quitaron ese trabajo y por eso ellos renunciaron al comité. En general, en todas partes del mundo vemos que el comité o subcomité de lactancia de las academias de pediatría tienen que pelear mucho, tanto con el comité de muerte súbita como con varios otros subcomités. Y hay un comentario escrito por profesionales, defensores del establecimiento del sueño en solitario y la capacidad de autoconsuelo en los bebés y todo lo que eso conlleva, que cuestionan la existencia de evidencias que apoyen la prohibición de compartir cama con el bebé de una manera universal.
Bueno, entonces, Bartik y Smith hacen una revisión de la literatura sobre el riesgo que supone el colecho, tanto en el caso de muerte súbita como en muerte por estrangulamiento o muerte por ahogo. ¿Cuál es su conclusión? Su conclusión es que las evidencias actuales no sostienen en absoluto este rechazo unilateral al colecho que demuestran las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría. Y ellos resaltan la importancia del colecho en el establecimiento de la lactancia, el riesgo que supone que los padres por no colechar se queden dormidos con sus bebés en un sofá o en un sillón. Y hacen una acusación al grupo de trabajo sobre el síndrome de muerte súbita del lactante de no haber tenido en cuenta todos los estudios, que son muchos, que evidencian los peligros que están asociados a interferir con un saludable establecimiento de la lactancia y la importancia a nivel fisiológico del contacto cercano entre la mamá y el bebé durante el sueño. Entonces ellos concluyen que si realmente se quieren hacer campañas para reducir el número de muertes, las campañas se tendrían que centrar en esos factores de riesgo que son mucho más potentes, como el colecho en un sofá o el tabaquismo. Ya que dicen que no hay evidencias de que el colecho sea un peligro en ausencia de otros factores de riesgos asociados. Por lo tanto, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría no son aceptadas unánimemente por todos los profesionales de la pediatría del sueño internacional. Por el contrario, hay puntos muy calientes de debate, entre los que encontramos como uno de los más cuestionados la prohibición unilateral de compartir la cama con el bebé. Todos estos comentarios que yo... sí, se habla, pero lo que pasa es que a lo que se refieren es que si estamos hablando de no hacer colecho, la gente tiende a dormir en otros lugares que no son seguros. Después vamos a hablar del alcohol y de las drogas. Pero ellos a lo que se están refiriendo es que enseñemos y no hagamos campaña de lo que es colecho seguro, y ahí sí se va a hablar del alcohol y de las drogas. Bueno, todos estos comentarios que yo les di da de demostrar que haya un colecho seguro. A pesar de que reconocen, o sea, es más difícil mostrar que haya una existencia de este riesgo. Dicen que en muchas sociedades donde la norma es el colecho, se duerme de manera muy diferente. Por lo que no pueden desestimar el riesgo que esto apareja. Entonces, hay algunas que están escuchando o se ha cortado, ¿no? Vamos a ver cómo apago la cámara. Ahora, bueno, vamos a ver.
Ahí volvió. Bueno, volvemos. Entonces les decía, a mi entender estas palabras se contradicen la recomendación universal a no colechar. No se puede ignorar todos los diferentes grupos culturales que forman parte de la sociedad occidental industrializada y que pueden tener el colecho como norma. Entonces no se puede hacer una recomendación solo para la sociedad, para la sociedad occidental, ya que él mismo dice que hay muchas normas diferentes y muchas culturas diferentes. Y también Val cuestiona la conveniencia de aplicar a la sociedad en general las recomendaciones que se realizan para un grupo particular, como son las familias de origen caucásico. Porque el Val dice que esto no aporta ningún beneficio en otros grupos culturales que tienen una frecuencia de muerte súbita muy baja. En su artículo, Val comparó las diferentes costumbres entre las familias del sur de Asia y las británicas blancas. ¿Sí? Ambas son familias que residen en Gran Bretaña. Y como la incidencia de muerte súbita era significativamente menor entre las familias del sur de Asia, encontraron que entre las familias asiáticas se practicaba significativamente más colecho y que también era más probable que los bebés fueran amamantados más de 8 semanas. O sea que ese era un factor importante a tener en cuenta en relación a esto que estamos hablando de lo cultural. Bueno, nosotros todo el tiempo hablamos de sueño seguro. Hay un libro que publicó la Biblioteca de la Leche que se llama The Sweet Sleep, y que da las 7 condiciones para un sueño seguro, que son: si la mamá no es fumadora, si está sobria y no está bajo la influencia de medicamentos o de sustancias que afecten sus sentidos, y si está amamantando, y si su bebé es un bebé sano y nació a término, ¿sí? O sea que no es un bebé prematuro, si está acostado sobre su espalda, si está vestido de una forma ligera, o sea que es un bebé que no esté excesivamente abrigado, porque sabemos que a veces nos llaman por teléfonos mamás para hacer consultas y que dicen que el chico no se despierta de noche para comer, y le preguntamos y resulta que el chico está muchísimo más abrigado de lo que lo abrigaríamos nosotros o de lo que está abrigada la mamá, y eso hace que no le permita al bebé despertarse. Bueno, y la 7ª condición para un sueño seguro es que los dos, mamá y bebé, estén sobre una superficie segura. ¿A ustedes les parece que esta mamá está sobre una superficie segura como para quedarse dormida en esta hamaca paraguaya? Bueno, no escucho ni leo opinión, pero voy a tener en cuenta que dicen que no. Gracias. Si cumple con las 7 condiciones para un sueño seguro, entonces los estudios científicos indican que el riesgo de muerte súbita del bebé no es mayor en la cama de la mamá que en una cuna. Gracias. ¿Cuántos no? Los comportamientos y respuestas automáticas como madre que amamanta hace que sea prácticamente imposible que la mamá ruede arriba del bebé. Hacia los 4 meses de edad del bebé, la evidencia indica que compartir la cama con un bebé sano es igual de seguro si el adulto es responsable, es no fumador y los dos están sobre una superficie segura, que no es el caso, por eso les di una imagen por el absurdo. ¿Cómo hacemos una lista de comprobación de una superficie segura? También en este libro de Sweet Sleep nos da una lista que es evitar posibles riesgos de asfixia, sofás o sillones reclinables, superficies blandas o hundidas, que son superficies que no le permitan al bebé mover su cabeza libremente. Si está muy hundido, el bebé no puede mover su cabeza y tomar aire. Que haya espacios entre el colchón y la cabecera, o entre el colchón y las barras laterales, y cualquier espacio que pueda quedar entre el colchón y la pared, donde el bebé se pueda quedar atrapado.
un compañero o una compañera de cama que dé muchas vueltas o tenga un sueño excepcionalmente profundo. Por eso, si nosotros vemos que el compañero o la compañera tiene un sueño muy profundo, decimos que el bebé duerma del lado de la mamá. ¿Se cortó? No sé si se cortó. Contesten las demás a ver si alguna sigue escuchando o si no le llega mi voz. No, no se cortó. Bien, sigo entonces. Otra forma de comprobar que sea una superficie segura es que no tiene que haber otros niños en esa cama. O sea, no hacerlo dormir, por ejemplo, con los hermanos, porque los otros chicos sí lo pueden aplastar. Y otra cosa que podría interferir son las mascotas. Por eso ahí también puse esta fotito por el absurdo del perrito durmiendo en la cama. Si hay una mascota y uno quiere dormir con su bebé, va a tener que elegir entre la mascota y el bebé. Y también ellos recomiendan retirar de la cama almohadas que no utilicemos, porque cuando las almohadas están flotando en el aire, esto puede asfixiar al bebé, caer arriba de la cara del bebé y uno estar dormido y no darse cuenta. Como la foto lo indica, evitar juguetes de peluche en la cama donde está el bebé, edredones o mantas pesadas y cualquier cosa que cuelgue o que se pueda enredar. Por ejemplo, cuerdas, cordones, pañuelos, cintas, lazos, gomas elásticas, cualquier cosa que pueda enredarse, eso también vamos a tener que tener cuidado de decirle a la mamá que evite tener esas cosas en la cama. Y revisar posibles peligros alrededor de su cama. Por ejemplo, ¿a qué distancia está del suelo? Acá ustedes tienen una cama, ¿le parece que esta es una cama segura para un colecho seguro? Parece que si el chico se llega a caer de ahí se va a dar flor de porrazo. O sea, tener en cuenta la distancia al suelo, la superficie de aterrizaje, o sea, que dónde va a caer si el bebé cae sobre el suelo, tener en cuenta que no haya lugares afilados o punzantes, porque son cosas que se puedan clavar o que puedan pellizcar. Entonces, esa es una forma de comprobar que la superficie es segura y que nosotras le podemos decir a la madre para tener en cuenta cuando hablamos de colecho seguro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de algo un poco más duro, que es de los problemas metodológicos. Algunos autores previenen sobre la dificultad metodológica para poder llegar a pruebas de calidad sobre la relación entre colecho y muerte súbita, porque dicen que los datos que hay son muy pobres, tanto en los registros hospitalarios y en los estatales. O sea, no hay anotados, cuando hay un registro de que un chico murió por muerte súbita que estaba durmiendo con la madre, no anotaron otros factores de riesgo o qué tipo de colecho era, o si el bebé estaba durmiendo en posición supina o no, o si la madre fumaba, o si tomaba alcohol, o se daba con drogas, o qué tipo de lactancia tenía, o si usaba o no usaba chupete. Entonces es muy difícil tener en cuenta estos registros cuando no se toman en cuenta todas las variables de riesgo. Y otro problema metodológico es que se presentan trabajos con problemas metodológicos y problemas de análisis estadísticos importantes. ¿Por qué? Porque carecen de otras variables relevantes que no se recogieron porque la investigación es incompleta de la escena, del lugar donde sucedió la muerte. O es una investigación deficiente recogida de datos a nivel estatal. Como decíamos recién, la posición en que estaba el bebé, el lugar donde es el colecho, la cama o el sofá, o el consumo de alcohol, el tabaco, las drogas de abuso, o si la madre tomó una medicación sedante, la mamá o el papá. Entonces, si los niños que tuvieron muerte súbita, que practicaban colecho, dormían la mayoría entre un 90 y un 98% en decúbito prono, no se puede achacar al colecho la muerte súbita, a menos sin antes haber ajustado por medio de un análisis multivariante. Ahora, Collins dice sí. Collins sí que se reconoce en un trabajo entre los inuit, con un porcentaje más elevado de muerte súbita que el resto de Canadá,
que entre 33 menores de un año muertos con criterio de muerte súbita con práctica de colecho, coexistían uno o más factores de riesgo en un 70% de los casos. Normalmente la posición prona. O sea que ahí el villano de la historia no era el colecho, el villano de la historia en este caso era la posición o otros factores de riesgo que no se nombran. Así que esto les vaya, dirán, ¿qué tiene que ver esto con colecho y muerte súbita? Bueno, en una ocasión que yo tenía que presentar una oposición a un trabajo de chupete y relacionado con lactancia y con muerte súbita, tenía que ponerme a hacer un análisis metodológico y crítico de muchos trabajos científicos y ya tenía la cabeza harta de tanto de leer y de ver tantos errores en los trabajos metodológicos. Entonces en ese momento, y esto digo fue hace como 10 años, ¿no? Me acuerdo que estaba charlando con Carlos González y comentándole algunos de estos trabajos, él me dice, bueno, fíjate de hacer esta comparación de, así como la gente decidió relacionar colecho con muerte súbita, vamos a ver qué pasa si relacionamos a pensar con la caspa. Queremos saber si pensar produce caspa, ¿no? Como diciendo, vamos a probar algo bien ridículo y vamos a ver, entonces, pensar, ¿produce o no produce caspa? Bueno, así que entonces, así lo armé. Tomamos 100 voluntarios que piensan y 100 que no, y les vamos a examinar la cabeza, ¿sí? Ahí ven el gráfico. De los que piensan, 20 tienen caspa y de los que no piensan, 10 tienen caspa. El resultado significativo no indica que A es la causa de B, sino solo que A se asocia con B. La causalidad nosotros tendríamos que probarla o sugerirla con otros criterios, con una asociación fuerte comprobada en diversas circunstancias, una secuencia temporal, una plausibilidad biológica. La asociación, por ejemplo, podría deberse a una causalidad inversa. Supongamos pensar poco, que sea gente que no le guste mucho pensar, que gente poco. Supongamos que podemos medir cuáles pensaron más y cuáles son menos pensadores. Sigamos con el ridículo esto de pensar si no puede deberse a una causalidad inversa. Por ejemplo, que la gente con caspa no tiene sexo, o se queda en casa leyendo y por eso piensa, o lo podemos atribuir a una tercera causa común, por ejemplo, un gen que fortalece las neuronas y debilita las células cutáneas, o podría ser pura coincidencia. Lo más probable es este ejemplo concreto, no debe haber ninguna relación entre pensar y tener caspa, ¿sí? Y también podríamos ver sesgos de inclusión en el estudio. Por ejemplo, la gente que piensa pensó, uy, si me presento voluntario al estudio me van a curar la caspa. Entonces se presentaron más pensadores con caspa. O un sesgo de valoración. La gente que piensa le dijo al dermatólogo, seguro que no tengo caspa, me miro bien, y ahí el dermatólogo lo miró a fondo. Y ahí vio que tenía. O un sesgo de seguimiento. La gente que no piensa y tiene caspa se olvidó de acudir el día del estudio porque tenía cita en la peluquería, mientras que los que piensan se acordaron, o muchos otros motivos. Esto es para mostrarles por el absurdo, cómo es que un hecho esté relacionado con otro, que una circunstancia esté relacionada con otra, no necesariamente nos va a llevar a pensar que hay una causa y efecto, porque nosotros sabemos muy bien que pensemos más o menos no puede inducir algo en nuestro vello, en nuestro cabello, o en la caspa que pueda tener uno, pero sí que vamos a encontrar que hay muchísimos trabajos que están diseñados de esta manera, que están teniendo en cuenta esta causalidad, y que lo toman directamente como una causa-efecto de la manera en que a ellos les conviene, ¿sí? O sea que nosotros vamos a ver en función de esto cómo hay trabajos que están mal diseñados, ¿sí? Hay revisión de series de casos de muerte súbita en los que a partir del porcentaje encontrado, 40-75% de colecho en niños con muerte súbita, deducen que es una práctica arriesgada.
Pero si no hay controles o no se conoce el porcentaje de colecho en la población de referencia, no pueden deducir eso. No pueden decir que es una práctica arriesgada cuando no tuvieron un grupo control o no se sabe en esa población qué porcentaje hay de gente que esté haciendo colecho. Algunos autores van a advertir lo peligroso que es tratar de alterar sin pruebas patrones que son patrones tradicionales, familiares o culturales sobre la forma de dormir de las madres y desconociendo el riesgo que esto puede suponer sobre, como dijimos antes, sobre los índices de lactancia materna. ¿Sí? También nos vamos a encontrar con presentación de trabajos, de confusos trabajos de casos y controles, a partir de, en realidad, revisiones de casos de muerte súbita que no tienen un grupo control con no muerte súbita. O muerte súbita en población blanca frente a muerte súbita en población negra. Como hay más muerte súbita y más colecho en población negra, dicen, entonces el colecho está relacionado con la muerte súbita. O muerte súbita con colecho frente a muerte súbita sin colecho. Entonces dicen, como los que tienen muerte súbita con colecho eran más jóvenes al morir, el colecho y la muerte súbita están relacionados. Hay algunos trabajos muy bien realizados, ¿sí?, que muestran como variables significativas que aparecen en el univariante y desaparecen o cambian de sentido en el multivariante. Esto lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, hay un trabajo, encuentra unos ratios no ajustados de colecho, pero me estoy adelantando. Vamos a ver si la próxima diapositiva hablo de esto. Bueno, sí. Otro factor confuso es obviar que el colecho se suele asociar en determinados grupos sociales a otros factores de riesgo de muerte súbita comprobados. Tabaco, alcohol, drogas, camas blandas. Otros siguen publicando artículos, sea originales o se ponen a revisar artículos viejos, y lo que hacen es aplicar técnicas de metaanálisis, concluyendo que hay una gran relación entre el colecho sobre la muerte súbita. Y llegan a afirmar algunos que es independiente de otros factores de riesgo. Y no se preocupan en absoluto de tener en cuenta el resto de factores conocidos de riesgo que una de ustedes hace poco me nombró, como el tabaquismo, el alcohol, las drogas, dormir en sofá, de cúbito prono, para atribuir la responsabilidad de muerte súbita al colecho. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio ridículo, que hay un estudio que decía que los chicos que usaron chupete eran adultos menos inteligentes. Uno ve ese estudio y la verdad que hay que darle por todos lados, realmente no tiene sentido. Por supuesto, es muy poco probable que esa asociación sea causal, ¿sí? No estamos diciendo que el chupete vuelva tonto a los niños. Pero entonces, ¿por qué la asociación inversa con la muerte súbita sí que tendría que ser causal, cuando es igualmente difícil encontrar un mecanismo causal biológicamente plausible? Uno no puede ir por ahí aceptando los estudios que le gustan o rechazando los que no le gustan, aunque en realidad uno lo hace. Hace muchos años, cuando todavía internet se usaba por teléfono y costaba estar mucho tiempo conectado, entonces yo le pedí a mis hijos, que eran mucho más rápidos para leer en inglés, que me elijan un trabajo. Yo estaba escribiendo un trabajo sobre lactancia prolongada. Y ellos solos hacían la selección. Me decían, no, este no nos gusta, este no te gusta, este no te gusta. Ellos ya descartaron aquellos que sabían que no apoyaban lo que yo pensaba sin que yo les pida que haga eso. Así que me imagino que si unos chicos de 10 años hacían esto, seguramente algunos adultos que quieren demostrar lo que quieren demostrar, podría hacer eso. Ya sé que algunos investigadores proponen varias explicaciones supuestamente plausibles de por qué el colecho puede causar muerte súbita, pero no tienen valor científico. También nosotros podríamos idear mecanismos tomados de los pelos para explicar que el chupete vuelva tonto a los chicos. Podríamos decir que puede haber contaminantes en la goma,
que este contaminante se desprende al chupar, sería una explicación ecológica, o que podría ser que los chicos con chupete lloren menos, entonces por lo tanto sus padres interaccionan menos con ellos, los lleven menos en brazos, les canten, les hablen menos. Puede ser que los chicos de 1 año o 2 que todavía usan chupete hablen menos porque tienen la boca ocupada y por lo tanto interaccionen menos con los adultos y con otros niños. No, o sea, no podemos descartar a la ligera. No sería nada exagerado pedir que les midan el coeficiente intelectual a los 6 años. Y si te dicen que te basás en solo un estudio para pedirlo, al menos todavía no hay ningún otro estudio que diga lo contrario. O sea, que el chupete no se asocia con un coeficiente intelectual bajo. Esto que yo les digo ahora es lo que se ha estado haciendo en los trabajos que relacionaron muerte súbita con colecho y a los que se le dio una gran publicidad mediática en los periódicos, en la televisión. Otro problema metodológico es la presentación de los resultados del análisis univariante sin ajuste por el resto de variables. Algunos trabajos que están bien realizados muestran como variables significativas que aparecen en el univariante desaparecen o cambian de sentido en el multivariante. Por ejemplo, en un trabajo de Blair encuentran un odds ratio no ajustado de colecho para muerte súbita de 3.0 y en el multivariante desaparece esa relación si no se asocia a otras prácticas de riesgo, al tabaco, al cansancio, a compartir un sofá, ¿sí? Y finalmente hay un grupo de estudios originales o de revisión con metaanálisis que demuestran que el colecho tiene relación con la muerte súbita, pero más o sobre todo si se acompaña de otros factores de riesgo, e incluso solo si se acompaña de otros factores de riesgo. Y ellos encuentran que en ausencia de otros factores de riesgo, el colecho disminuye el riesgo de muerte súbita. O sea, que habiendo tendencias tan dispares que expresan la dificultad que tiene el mundo científico para llegar a una conclusión válida, llama la atención que la mayoría de las asociaciones pediátricas y autoridades sanitarias y autoridades gubernamentales de la mayoría de los países se han decantado por proscribir el colecho en sus recomendaciones. Entonces ahora vamos a hablar de una revisión de 3 trabajos recientes. Esta revisión la presentó el doctor José María Aparicio en el Congreso de Lactancia. Yo lo voy a retomar, esto lo hemos conversado con Josema en su momento. Son trabajos publicados en revistas de alto impacto. Carpenter habla de compartir cama cuando los padres no fuman. Hay un análisis de 5 casos control previos. El artículo en cuestión combina 5 estudios anteriores con el objetivo de tener datos suficientes que permitan elucidar el riesgo de muerte súbita asociado al colecho con la madre, con el padre o con los dos, sin distinguir entre los 3 casos, en relación a la lactancia materna y el consumo de tabaco, de alcohol o de drogas ilegales por parte de la mamá. Este es el trabajo que yo les decía que fue muy difundido, que recorrió el mundo en la televisión, en los periódicos. Después está Blair, que le pone un título parecido, compartir cama en ausencia de riesgos es muerte súbita. Y el del cuidado del siguiente niño, niños que tienen un hermano con antecedente, y los padres entraron en un programa de seguimiento con monitores. Este trabajo lo sigue el Carpenter, que había escrito en el año 2013. Así que ahora vamos a ver el de Carpenter del 2013. Carpenter, a partir de un metaanálisis de 5 estudios previos, con 1.472 casos y 4.679 controles que hicieron colecho, él toma retrospectivamente 5 estudios que había desde antes. Hace un análisis multivariante, ¿sí? Que va a tener en cuenta el alcohol, el tabaco y la edad. ¿Sí? Deduce que el colecho tiene un riesgo, cuando es caso control, el ratio riesgo, que el colecho tiene un riesgo de 2,7, o sea, casi 3 veces superior de morir de muerte súbita, con un límite de confianza entre vez y media a 5 veces mayor riesgo. Entonces agarra, excluye a los padres fumadores
¿sí? Y a los que toman alcohol y a los niños mayores de 3 meses. Y demuestra que el riesgo es mucho mayor en menores de 3 meses, aunque los padres no fumen. Y ustedes pueden ver que el ratio es de 5,1, o sea que el riesgo es 5 veces superior. ¿Cuáles son sus conclusiones? Que el colecho sin tabaco, sin alcohol o sin drogas incrementa el riesgo de muerte súbita. Que el riesgo aumenta si hay tabaco o alcohol, pero que puede disminuir si sacamos el colecho. Y después de esto Carpenter, esto lo cuenta Aparicio, ¿no? Que Carpenter dio una rueda de prensa y dijo, descubrí que los bebés tienen 5 veces más posibilidades de morir si duermen con los padres. Fue publicado en todos los periódicos, salió en la televisión y entonces vamos a ver cómo puede ser este trabajo y este metaanálisis. Y ahora sí, es que vamos a ver qué es lo que esconde este trabajo, qué es lo que no nos está mostrando Carpenter, porque esto tiene muchas críticas. Este es un trabajo que fue enormemente criticado por numerosos autores, por muchos errores metodológicos. Artículos revisados muy dispares y alejados en el tiempo, fíjense, de 1987 a 2003. No incluyó artículos que eran mucho más cercanos, más recientes, que demuestran la relación positiva entre el colecho y la lactancia. Y la relación inversa entre lactancia y muerte súbita. Se critica que no haber datos sobre el consumo de alcohol en 3 de los 5 artículos que él analizó. Y datos sobre drogas no había en ninguno de los 5 artículos. Que no tuvo en cuenta la posibilidad de que el lugar del colecho haya sido, por ejemplo, un sofá. Que admitió que en algunos de los trabajos como colecho, el que se practicase regularmente, aunque el bebé hubiese sido encontrado muerto en la cuna. Se le preguntaba a los padres, ¿ustedes hacen colecho? Sí. ¿Y dónde durmió el bebé? En la cuna. ¿Dónde se murió? En la cuna. Y eso no lo tuvieron en cuenta. Eso también ellos lo pusieron como colecho, aunque el chico se haya muerto en la cuna. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que no se tuvieron en cuenta? Por ejemplo, si el colecho fue o no planeado. Hay investigaciones previas, esto lo dijo Beneman, habían demostrado que el riesgo de muerte súbita no aumenta cuando el colecho es planeado. No es lo mismo que yo me organice y organice mi cama y mi vida alrededor de cómo voy a colechar con mi hijo que cuando es algo espontáneo. Acá me gustaría agregar que los estudios que consideraron el colecho rutinario no encontraron asociación con un aumento de muerte súbita, a diferencia de los que consideraron solo el colecho practicado la noche en que murió el bebé, como es el caso del artículo de Carpenter. Bueno, el riesgo de consumo de tabaco de la madre durante el embarazo. En el estudio solo consideran el consumo de tabaco de la madre después del parto. No tienen en cuenta si la madre cuando estaba embarazada fumaba o no. La información sobre la lactancia es demasiado limitada para sacar conclusiones. No quedó constancia de las diferencias entre la frecuencia y el porcentaje de leche materna que consume el bebé versus la fórmula en los casos de lactancia mixta, por ejemplo. Además, no diferenciaron entre lactancia mixta y exclusiva. Otro factor de riesgo que no se tuvo en cuenta es el consumo de analgésicos no ilegales. A muchas madres puérperas se les receta analgésicos para aliviar los dolores que están relacionados con el parto o con la cesárea y que tienen un efecto sedante que todos conocemos. El estudio solo considera el consumo de drogas ilegales, pero no de todo este otro tipo de sedantes que nosotros sabemos que pueden dejar durmiendo a la mamá. Bueno, vamos a ver con qué seguimos. La prematuridad. Bueno, no fue considerado en absoluto y hoy varias veces nombramos la prematuridad como un factor de riesgo. Es un importante factor de riesgo. Evidentemente se correlaciona con el peso de nacimiento, dato que sí ha sido tenido en cuenta, pero conlleva también factores de riesgo propios y únicos que tendrían que ser analizados. Tampoco se tiene en cuenta el agotamiento de los padres. Algunos expertos sugieren que los padres estarán exhaustos si durmieron menos de 4 o 5 horas en las 24 horas previas
al evento, o sea, la muerte del chico. Otros expertos dicen que los padres escuchen su instinto. Sabemos que el agotamiento afecta la capacidad de los padres para responder al bebé. Otro factor de riesgo es la obesidad de la mamá o del papá. Es un factor de riesgo de muerte súbita muy conocida y que no se examinó en absoluto. ¿Con quién comparte cama el bebé y en qué posición? Acá vemos que está compartiendo cama con el hermanito. Esta foto la pedí especialmente, la llamé a una amiga y le dije que cuando tu beba duerme con tu otro hijo, le sacás una foto. O sea que ella sabe de este tema. Bueno, acá tenemos la foto. En el estudio no se diferenció entre los bebés que compartían cama con su madre, con su padre o con los dos. El trabajo de muchos autores apunta que, sobre todo en el caso de los bebés menores de 3 meses, el colecho más seguro y recomendable es el practicado entre la madre que amamanta y su bebé. No en el medio, no entre la mamá y el papá. Hoy en día sabemos que la madre que amamanta duerme con su bebé en una posición altamente protectora de manera instintiva, ya hablamos antes de eso. Y que también se demostró la sincronicidad especial en el sueño de la madre y el bebé que colechan, algo nunca comprobado en el caso que sea otro adulto el que colecha con el bebé. Esto lo mostró muy bien McKenna. Y de la misma manera no hay datos sobre la localización del bebé en la cama respecto al adulto o a los adultos. Tampoco se informa si dormían más chicos en esa cama. En la actualidad se aconseja que la madre siempre esté entre el bebé y su padre, la mamá esté entre el bebé y su padre, y se desaconseja que otros chicos compartan la misma cama. Todas esas consideraciones fueron ignoradas en este trabajo. Otra cosa que se ignoró es el consumo de alcohol del padre. En el estudio solo se considera el consumo de alcohol de la madre, pero luego no diferencian si el bebé colechaba con su madre, con su padre o con los dos. A pesar de que consideran que estudios anteriores demostraban una correlación en el consumo de alcohol de los dos miembros de la pareja, dada la importancia que tiene esto como factor de riesgo, además de la falta de datos sobre con quién colecha realmente el bebé, hace indispensable esta información para llegar a una conclusión que sea mínimamente fiable. Y otro factor de riesgo es si los padres tenían o no conocimiento sobre lo que es el colecho seguro. Al día de hoy es evidente que las condiciones en las que dormimos los adultos en la sociedad occidental no son seguras para nuestros bebés, por lo que las familias que quieran practicar colecho tienen que tener conocimientos mínimos sobre cómo practicarlos con seguridad. En ningún momento se evaluó estos conocimientos en los padres que estaban incluidos en este estudio. Entonces, este artículo parece además tendencioso al presentar en las tablas, pero no resaltar datos muy llamativos, como que el riesgo es 14 veces mayor con padres bebedores o fumadores que ni siquiera hacen colecho. ¿Lo ven ahí en el cuadro? Que el riesgo de colecho se eleva más de 20 veces cuando la madre o el padre fuman, o más de 150 veces si la madre consume alcohol, y 240 veces mayor si los padres fuman y beben alcohol. Lo pueden ver ustedes en la tabla. Y por último, no exponen en ningún momento el riesgo en caso de colecho entre padres no fumadores ni bebedores. Tampoco resaltan el hecho de que para los bebés mayores de 3 meses el riesgo del colecho en ausencia de otros factores sea de 1, no es significativo. Y lo dejen como uno más adentro de las tablas del artículo. Este artículo muy oposicionista al colecho tuvo una repercusión científica y especialmente mediática impresionante, al contrario que otros que aparecieron antes y posteriormente que no encontraban esta relación entre colecho y muerte súbita del lactante. Entonces, ¿qué es lo que esconde acá Carpenter? Dentro de su trabajo tiene estas tablas que ahora tenemos nosotras delante, pero él no comenta estas tablas en sus conclusiones. No habla de estas tablas y están adentro del trabajo. Cuando no hay colecho, pero se fuma y se toma alcohol, el riesgo es 14 veces superior de morir.
Esto él no lo dijo. Dice Josema que la industria y el tabaco no va a permitir que Carpenter se la agarre con el tabaco o con el alcohol. Hacen colecho y fuman, el riesgo es 22 veces mayor. Él a eso no le da ninguna importancia. Cuando se hace colecho, no se fuma, pero sí se toma alcohol, el riesgo es 150 veces mayor. Lo ven ahí en la tabla. Colechar, más fumar, más beber, riesgo de 244, ahí está, veces, con un límite de confianza muy tranquilizador, 76 veces a 781. Colecho, no fuma, no bebe, bebe más de 3 meses, no hay riesgo. Porque los ratios 1. Cuando los límites de confianza atraviesan el 1 es que no es significativo. Esto Carpenter lo tiene en su trabajo. Ni lo resalta, ni lo dice cuando leemos las conclusiones. Tuvo críticas de estadísticos que le dicen que los artículos que comparó eran muy dispares, con metodologías diversas, que se negó a incluir trabajos de 2009 y 2011, que él no los puso, que dicen que el colecho aumenta la muerte, que el colecho aumenta la lactancia materna y disminuye la muerte súbita. El alcohol no está recogido en 3 de los 5 artículos que revisó. Ninguno de los 5 artículos incluye datos sobre consumo de drogas. No aclara si durmieron en una cama o en un sofá. Incluye chicos que fallecieron en la cuna y para él los pone como si hubiese sido de colecho. Le preguntaron, ¿usted hace colecho? Sí, pero el chico durmió en la cuna. Ah, bueno, pero entonces este chico murió porque había colecho, aunque sea en otro momento. Entonces, como decíamos, tuvo muchas críticas. Incluye chicos muertos en la cuna como de colecho, y me parece que lo que había en esta diapositiva se los dije hace un rato, pero se los voy a dejar ver un ratito para que la tengan delante. Bueno, que no hay datos de alcohol, no hay datos sobre drogas residentes, que no distinguen entre cama y sofá, y que incluye niños fallecidos en la cuna como de colecho. Y acá vamos a tener otro trabajo. Este trabajo de Blair, que basándose en 2 trabajos de 400 casos de muerte súbita y 1.386 controles en Gran Bretaña. Encuentra las siguientes ratios entre colecho y muerte súbita. Acá vemos que los que hacen colecho y ajustando el multivariante por tabaco, sofá, alcohol, edad, se concluye que cuando existen todos estos factores, tienen 4 veces más riesgo de que haya muerte súbita. Entonces lo que hace es quitar del colecho el tabaco y el alcohol y deja el sofá. Ahí vemos en la segunda columna, en la segunda línea, el riesgo es 18 veces superior en los casos que durmieron en el sofá. Posiblemente esa responsabilidad de 4 veces que vemos en la primera línea es más responsabilidad de los que durmieron en el sofá. La tercera línea, quito el sofá, puso los padres que beben. O sea, colecho más beber aumenta 18 veces el riesgo. Cuarta línea, colecho más fumar en menores de 3 meses, el riesgo es 9 veces mayor. Quinta línea, colecho en mayores de 3 meses, no hay riesgo ni siquiera fumando. Cuando el único factor de riesgo es el tabaco, no hay riesgo. Se atraviesa la línea del 1. ¿Ven que va del 0,7 al 2,8? Cuarta línea, ahora un subgrupo que ni fuman, ni beben, ni duermen en sofá. No hay riesgo. Riesgo de 1,1, los límites de confianza atraviesan el 1, van del 0,6 al 2,0. Séptima línea, menores de 3 meses, sin tabaco ni alcohol ni sofá, da 1,6. No es significativo, el límite de confianza atraviesa el 1. Y la octava línea, colecho sin factores de riesgo en niños mayores de 3 meses, el colecho es protector, porque tener 0,1 y no atravesar el 1 es que tiene una décima parte de probabilidades. Lo protege, es protector de la muerte súbita. No encuentran un aumento significativo de muerte súbita asociado al colecho en ausencia de los factores de riesgo estudiados. Blair
cuestiona la recomendación generalizada de no colechar, entendida como compartir cama, y se pregunta si una aproximación tan simplista no es dañina por sí misma, ya que algunas de las muertes residuales que habían observado habían ocurrido cuando la madre, tratando de evitar colechar en su cama, se quedó dormida con el bebé en un sofá o en una butaca. Es decir, que el riesgo global de colecho para la muerte súbita se debe fundamentalmente a compartir sueño en sofá o con padres que bebieron o en el caso de menores de 3 meses con padres fumadores. No hay riesgo de colecho en mayores de 3 meses, aunque los padres sean fumadores. Tampoco cuando el colecho se hace en ausencia de tabaquismo, consumo de alcohol y compartir sofá a cualquier edad. Y en este caso, por encima de los 3 meses, hay un efecto protector del colecho sobre la muerte súbita. Al contrario que el de Carpenter, este artículo, publicado por investigadores de gran prestigio y en una revista de alto impacto, una revista importante, una revista con factor de impacto de 3,2, no tuvo ninguna repercusión mediática. Y ahora vamos al tercer trabajo, el de White, que publica en 2015, es del año pasado, lo publica junto a 6 colegas, entre ellos está el mismo Carpenter, un interesante trabajo en el que analizan las muertes ocurridas en un grupo de 5.214 niños, seguidos en un programa especial para padres con ansiedad por antecedentes de muerte inesperada en niños familiar cercano. Había 2.789 casos. O sea, había un niño en la familia que tuvo una muerte inesperada, y por eso los padres están muy ansiosos, o porque su propio niño había sufrido un episodio aparentemente letal, por ejemplo, no respiró en 1.882 casos, o muerte de causa explicada en un hermano anterior, y lo que hacen es seguirlos con monitores. Hubo 11 casos de muerte súbita, 6 del grupo 2 y 5 del grupo 1. Los 6 del grupo 2, ninguno hacía colecho. En ninguno de los 6 casos que hubo entre los seguidos por episodio aparentemente letal o muerte de un hermano, se compartía cama. Pero sí, en 5 de ellos los padres fumaban y en 1 consumían drogas. Ahora vamos a ver 5 del grupo 1. De los 5 fallecidos, entre los seguidos por antecedentes de muerte inesperada en niño familiar, 2 compartían sofá con madre o padre. 1 dormía en el corralito con el hermano. 1 en la cama con la madre y otro no consta dónde estaba durmiendo. 4 fumaban la madre o el padre, 2 tomaban drogas, tomaban cannabis o anfetamina. El único caso en el que la madre compartía cama, la madre y el padre fumaban y habían consumido cannabis la noche anterior. Los 5 del grupo 1, niño número 1 muere en el sofá, colechaba con el padre, la madre fumaba, el padre fuma, durmió en decúbito prono. Niño número 2, duerme en el sofá, colecho con madre, no se sabe si fuman y tienen problemas sociales. Niño número 3, muere en el parque. Hace colecho con el hermano, los padres fumaban, tomaban anfetaminas y marihuana. Niño número 4, no se sabe dónde murió, pero igual lo incluyeron en el grupo, no se sabe por qué. La madre fuma y no se sabe en qué posición dormía. El niño número 5 se muere en la cama, colecha con la madre. Los 2 padres fuman 100 cigarrillos diarios, consumen marihuana y el chico se muere en la siesta. O sea, que el único que hizo colecho, hay factores de riesgo. El sofá es malo, el parque es malo. No, el parque no es malo de por sí, pero sí, el chico durmió en el parque, no sabemos en qué lugar. Fumar es malo. El cannabis también, para dormir con el bebé. Pero miremos cuáles fueron las conclusiones de los autores. ¿Qué sacaron ellos como conclusión? En las conclusiones, los autores recalcan que las muertes ocurridas en el grupo seguido por antecedentes familiares de muerte infantil inesperada se asociaron principalmente con colecho inadecuado de una superficie de sueño por la noche. Al contrario que las muertes entre los seguidos por episodio aparentemente letal del grupo 2.
Esto sí que es una falta de respeto científico, porque nosotros, leyendo todo el trabajo, pudimos deducir todo lo contrario. Y sin embargo, con esto nos encontramos. Y tengo que avanzar porque me quedan solo 11 minutos. Bueno, si nosotros queremos disminuir la frecuencia de muerte súbita, tenemos que asegurarnos de que los bebés estén en la mejor situación posible, en la que su respiración y capacidad de despertarse se vean al máximo favorecidas, dicen estos autores. Y la manera de conseguirlo será un abordaje de la salud materno-infantil que reduzca los riesgos mediante la disminución de la vulnerabilidad, reduciendo la presencia de elementos que contribuyan a aumentar esta vulnerabilidad prenatalmente, por ejemplo, exposición intrauterina al tabaco, nacimientos prematuros, embarazos estresantes. La reducción de la vulnerabilidad postnatalmente, favoreciendo comportamientos saludables como la lactancia materna, la proximidad entre padres e hijos durante el sueño para proteger la capacidad de despertarse. La mejora de la nutrición maternal durante el embarazo. Y entonces, si queremos disminuir la frecuencia de muerte súbita, la manera de conseguirlo será un abordaje de las prácticas de cuidado nocturno que garanticen la respiración y capacidad de despertarse del bebé, poniendo a los bebés a dormir sobre su espalda, poniendo a los bebés a dormir sobre una superficie firme, sin almohadas, ni mantas, ni juguetes, ni muñecos, poniendo a los bebés a dormir en un ambiente fresco y sin mantas, una monitorización continua del sueño del bebé. ¿Quién los monitoriza? No quiere decir que les vamos a poner un aparato para monitorearlo. Los que lo monitorizan son los padres. Si nosotros mantenemos a los bebés próximos a sus padres para asegurar en control de cualquier problema respiratorio o de la capacidad de despertarse del bebé, que podría estar asociado a variables no observables como una respuesta fisiológica inmadura. Entonces, estos autores se plantean estos interrogantes. ¿El colecho es inseguro y puede producir muerte súbita? Al día de hoy todavía no se demostró la causalidad en absoluto. Hay casos de muerte súbita en casos de colecho, como los hay en cunas, donde no se aislaron todas las variables. El bebé que duerme solo en una habitación distinta a la de los padres, ¿tiene más posibilidades de sufrir muerte súbita? Sí. Aunque no se emita grandes titulares al respecto, quizás porque no haya interés en evitar estas separaciones, sí hay estudios, el de Blair del 99, que demuestran que es notable el aumento de muerte súbita cuando el bebé duerme solo en otra habitación. Incluso este efecto es más significativo si la casa es una casa ajena al habitual domicilio del bebé. Hay que tener en cuenta que las cunas sí están habitualmente preparadas con seguridad para el bebé, con colchones rígidos, sin almohadas, sin acolchados, y por tanto en estos datos sí se aislaba notablemente esta variable. Otro interrogante, ¿puede verdaderamente aislarse el factor de las madres fumadoras? Aunque el tabaquismo es un factor bastante difícil de aislar por completo, hay un metaanálisis que hace poco publicó Zhang y Wang del 2013, en el que compararon 35 estudios de tipo caso control, de los cuales 23 consideraron el consumo prenatal y 18 el consumo postnatal. ¿Cuál es su conclusión? Es que existe suficiente evidencia para considerar que el consumo de tabaco, tanto pre como postnatalmente, supone un aumento del riesgo de muerte súbita y que este efecto es dosis dependiente. De hecho, un consumo elevado de cigarrillos en la época postnatal, junto con el colecho, estaba relacionado con un mayor riesgo de muerte súbita. El hecho de que la madre deje de fumar es un factor protector para los bebés. ¿Se conocen los verdaderos mecanismos que producen muerte súbita? No, por desgracia no. Por eso en ocasiones se mezclan en los resultados las muertes por muerte súbita con otros fallecimientos, por asfixia, por aplastamiento, por excesivo calor, y resultan confusas las verdaderas razones que lo ocasionaron y por tanto estar sujeto a diversas interpretaciones de datos que observamos en las publicaciones científicas. Un avance
en este sentido o un buen aislamiento de las variables, que resulta muy difícil de hacer en el estudio práctico de datos, nos podría aportar más claridad en las conclusiones. Hasta el momento sabemos poco más de lo que nos dice la revisión de Otzfeld, en la que concluyeron que en el 78% de los casos en los que se produce muerte súbita hay entre 2 y 7 de los factores de riesgo que ellos consideraron. Un 18% presentaba un único factor de riesgo, pero todavía cerca de un 1% no presentaba ningún factor de los evaluados, lo que hace evidente que les quedaron factores de riesgo por considerar. En resumen, la muerte súbita sigue siendo un trágico misterio. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Se hace evidente que los esfuerzos de los profesionales de la pediatría tendrían que estar dirigidos a optimizar el hábitat natural del sueño de los recién nacidos, en íntima proximidad con su madre, en lugar de cuestionar la seguridad de este hábitat proponiendo soluciones que por sí mismas también suponen un riesgo y nunca permitirían terminar con la tragedia de la muerte súbita. Por lo menos invertir más esfuerzos en promover la lactancia, tener en cuenta las relaciones mejor establecidas entre colecho y lactancia materna que entre colecho y muerte súbita de lactantes, y conociendo los graves riesgos globales evitados por la lactancia materna, podemos apoyar a los padres que ellos deseen practicar colecho, explicándoles las circunstancias de colecho arriesgado para que ellos las eviten y como alternativa, si se dan estas circunstancias de riesgo, puedan practicar cohabitación con la cuna del bebé cercana a la cama de los padres. Incluso la cuna colecho permite al bebé dormir sobre el colchón de su cuna al mismo nivel de la cama de los padres sin estar separados por una baranda. Las sociedades de pediatría y otras instituciones sanitarias o gubernamentales invierten grandes esfuerzos en desaconsejar el colecho a las madres, en lugar de invertir esfuerzos en informar sobre otros factores de riesgo que por sí solos o asociados al colecho son de mayor riesgo para la muerte súbita del bebé. Tabaco, alcohol, droga, dormir en sofá y la alimentación con fórmula. Y adicionalmente, en muchos de los estudios, y dado lo delicado que resulta hacer un estudio con esta temática en momentos tan dramáticos para una familia, se reconoce que en muchos casos no hay ni cuestionarios ni evidencias para asegurar si los padres estaban en condiciones de extrema fatiga, si eran fumadores, si habían consumido alcohol o drogas durante la noche, ya que muchas de estas preguntas no están en los cuestionarios. En una revisión que publica Beneman, termina afirmando en las conclusiones finales algo mucho más prudente. Él dice, para dar consejos a la salud pública, no está claro si es una buena estrategia asesorar en contra de compartir cama en general o sería más prudente prevenir de ciertas condiciones particulares. Bueno, y acá revisamos nuevamente los efectos protectores que tiene el colecho, que le ofrece al bebé protección inmunológica, succión nocturna, mejor termorregulación, armonías en la respiración, conciencia mutua, despertares sincronizados, despertares frecuentes, menores episodios de llanto, mejora el desarrollo, protege de la muerte súbita, aumenta la producción de la leche materna y la duración de la lactancia. Esto lo hablé y lo desarrollé en toda la charla sobre colecho, así que no voy a volver a decirlo, pero sí quiero recordarlo para que tengamos en cuenta de que el colecho es un factor protector. Entonces, quedando 2 minutos para terminar, les voy a dar muchas gracias por haberme escuchado. Si quieren hacer una pregunta, todavía estamos a tiempo. ¿Están todavía ahí? De nada, Sandra. Y sin nada. Mira, todo muy claro. Ah, bueno, qué alivio. Yo veía un tema muy duro para hablar y para explicar. Me alegro tanto que haya sido claro. Bueno, muchas gracias. ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿Algo que se les ocurra? Bueno, en todo caso la pueden hacer con delay. No quedó ninguna duda con respecto a este tema.
¿Alguna crítica, comentario, oposición? ¿Les dan ganas de hacer algún trabajo científico en relación a esto y publicarlo? ¿Alguna encuesta como la que hizo Kendall Tackett? Bueno, entonces, si no hay preguntas o más comentarios, les voy a dar un beso. Me voy a despedir de ustedes. Y acá estoy otra vez. Hasta la próxima, chicas. Un placer haber estado. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Me voy a cenar, me imagino que ustedes también. Chao.